Vamos a ver la siguiente derivada parciales implícita, donde recordando que una función simplemente cuando está despejada, en este caso una variable, es explícita, y cuando no está despejada ninguna variable es implícita. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a derivar z de x, donde z depende de x. Entonces, respecto a esas dos vamos a derivar y la y va a ser una constante. Entonces, vamos a copiar aquí en este caso la constante, 2e a la y vamos a derivar el coseno, en este caso, de u. ¿Qué nos dice el coseno de u? Nos dice que coseno de u es u derivada negativo por el seno de u. Entonces le vamos a poner directo al negativo y vamos a derivar esto. La derivada de x respecto a x viene a ser 1 y la derivada de z es 1, en este caso por z', por, hemos dicho, seno de x menos z, que viene a ser u, menos z, lo derivamos, sería 3 por la derivada de z es 1, z' igual a 0. Cada vez que derivamos respecto a z, fijémonos que le hemos puesto z'. Posterior a eso, lo que se hace simplemente es, en este caso, agrupar simplemente todo lo que tiene z'. Como aquí tenemos una multiplicación, lo vamos a multiplicar primero y vamos a tener menos 2e a la y, menos por menos más, simplemente 2e a la y por z', y todo eso dice que multiplica, en este caso, al seno de x menos z, menos 3z' igual a 0. Vamos a seguir multiplicando y tendríamos menos 2e a la y por seno de x menos z más 2e a la y por z' seno de x menos z menos 3z' igual a 0. Posteriormente lo que hacemos es factorizar la z' y vamos a tener que z' va a ser igual, factorizamos 2e a la y seno de x menos z menos 3 igual. Esto que estás restando, vamos a pasarlo al otro lado a sumar. Vendría a ser 2e a la y seno de x menos z. Posterior a eso, simplemente dejamos la z', copiamos 2e a la y seno de x menos z, y todo esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Y tenemos 2e a la y seno de x menos z menos 3. Y así hemos derivado implícitamente, recordemos, z de x. Donde tenemos u por b, entonces vamos a utilizar simplemente la fórmula de derivada o la regla de derivada u por b, que viene a ser u derivada por b más u sin derivar por b derivada. Entonces dice que derivemos u. La derivada de u sería 2e a la y, porque la derivada de e a la y es e a la y. Por dice b sin derivar, entonces copiamos b sin derivar más u sin derivar 2e a la y por la derivada simplemente del coseno de u. En este caso, su derivada de coseno de u va a ser igual a u derivada negativo por el seno de u. Entonces, a eso es igual la derivada de coseno de u. Entonces, eso hacemos. Dice, derivada del coseno es menos, acá, la derivada de x, como x es constante, es 0. Acá, la derivada de menos z sería menos z'. Entonces va a ser positivo, porque menos, si queremos ponemos menos z', también podemos ponerlo así, por el seno de x menos z menos la derivada de 3z es 3z' igual a 0. Continuamos
simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar eso que hemos dejado pendiente y vamos a tener 2e a la y coseno de x menos z más aquí. Menos por menos es más, entonces simplemente 2e a la y por z' por seno de x menos z menos 3z' igual a 0. Posteriormente lo que hacemos es factorizar, utilizando factor común, z'. Y vamos a tener 2e a la y por seno de x menos z menos 3. Y esto simplemente lo pasamos al otro lado con signo contrario. Vendría a ser 2e a la y coseno de x menos z. Finalmente, lo que está multiplicando pasa a dividir y ya hemos derivado, lo copiamos, 2e a la y coseno de x menos z sobre 2e a la y seno de x menos z menos 3, y esa va a ser la derivada de z respecto de y, implícitamente.